Hola a todos, hoy os vengo con un nuevo vídeo sobre como varios temas que en mi vida han ido muy en conjunto, que son las expectativas ajenas y el perfeccionismo tóxico, como que sentirse atrapado en alguna etiqueta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, desde que era pequeño como que mucha gente me ha dicho que yo supuestamente tengo como todo este intelecto y todo este potencial y da igual lo que haya hecho yo en mi vida, siempre todo el mundo ha estado desilusionado porque nunca ha sido suficiente. Llegó a tal punto que yo empecé a interiorizar todo esto y yo empecé a sentirme insuficiente porque sentía que yo nunca iba a llegar a nada porque supuestamente no estaba aprovechando todo mi potencial que todo el mundo supuestamente me decía que tenía. Bueno, eso dio lugar a muchos problemas. Terminé teniendo un perfeccionismo tóxico. ¿A qué me refiero con perfeccionismo tóxico? Como que seas tan perfeccionista que a la mínima que no te salga como las cosas como tú quieras, te machaques de una manera horrible, te menosprecies. Yo llegué un poco a eso. Sentía que no me podía permitir ni un solo error de nada, porque si no yo iba a desperdiciar todos mis talentos y ni siquiera yo sabía qué talentos tenía. No sé, me comí mucho la cabeza justo con este tema. Yo he sufrido un montón. Te terminas metiendo en un bucle así muy grande de que no te sientes suficiente porque no estás llegando a unas expectativas que todo el mundo te ha puesto, pero ni siquiera tú sabes por qué tienes que llegar a esas expectativas. Te metes en un bucle muy grande. Yo, cuanto más me machacaba, peor me iba todo, y cuanto peor me iba todo, más me machacaba aún. Y no sé, me metí en un bucle gigantesco. Yo terminé hasta odiándome porque sentía que nunca iba a llegar a nada. Una cosa como súper exagerada y súper catastrófica. A esto también le tienes que sumar que yo pues me sentía como muy encerrado en como que en las etiquetas que me ponían los demás. Me refiero, si alguien me había conocido con 13 años que yo era de X manera, muchas veces esa misma persona después de muchos años me proyectaba que yo tenía que seguir siendo de esa misma manera. Y yo me sentía como muy atrapado. Y parece que la gente como que no te deja crecer, no te deja ir a tu bola. Todo el mundo como que se quiere intrometer en todo lo que haces. A mí todo esto me terminó en unas paranoias gigantescas. Sentía que estaba desilusionando a todo el mundo simplemente por respirar. Parece que no podía ni respirar sin que alguien me dijese que yo no estaba aprovechando mi potencial o que yo no estaba haciendo de X manera como esa persona se esperaba. No sé, todo muy así. Llegó a un punto en donde yo ya estaba tan harto de todo que exploté. Ha habido unos años en mi vida en donde yo me volví así como muy cabezota, muy rebelde, quería hacer todo mal, pero de la peor manera posible. Me metí en mil dramas cada día, pero porque yo ya estaba harto. Parecía que no podía ni respirar sin que se me montase un drama. Así que yo al final dije, no, pues no puedo ni respirar, pues ahora voy a respirar y de la peor manera. Ahora, pues después de varios años viéndolo con perspectiva, me parece un poco inmaduro que yo haya actuado así y no era para nada necesario. Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto en conclusión? No, como que aprended a no meteros en un bucle. No pasa nada si tienes alguna época un poco más mala, si no, si tienes una época en donde no has podido estudiar lo suficiente, no has podido trabajar. A todos nos va a pasar algo en la vida que como que nos va a parar de alguna manera y no pasa nada. Lo importante no es que consigas todo para ayer, lo importante es un poco el proceso. Si yo hubiera conseguido todo para ayer, como todo el mundo me ha metido en la cabeza, yo no sé qué es lo que seguiría haciendo con mi vida. Apenas tengo 21 años, me quedan como 60 años de vida. Si todo lo hubiera conseguido para ayer, en los próximos 60 años de mi vida, ¿qué es lo que se supone que tengo que hacer? Bueno, a eso también le tienes que sumar que meterse en todo este berenjenal es simplemente porque tú eres una persona muy insegura. Yo antes era muy inseguro. Bueno, yo sentía que todo el mundo me odiaba y que yo era lo peor. Y yo de verdad lo pensaba. Y a lo mínimo que veía a alguien desilusionado conmigo, aunque sea una fracción de segundo, en mi cabeza eso era, pues era justificable, que todo el mundo me odiaba. Y si yo sentía que para que mi cabeza estuviese tranquila, prácticamente todo el mundo que conocía tenía que besar el suelo por donde yo pisaba.
todo el rato sin parar. Si no, yo era como que lo peor y yo era lo peor. En mi cabeza constantemente tenía este bucle de que yo era lo peor, lo peor, lo peor. Y cualquier mínima cosa que pasase me lo justificaba. Y como que me aumentaba aún más esos pensamientos. Y claro, normal que yo quisiera complacer a todo el mundo y querer cumplir las expectativas de todo el mundo todo el rato. Porque si sentía que desilusionaba a alguien mínimamente, esa persona me odiaba de la peor manera, pues normal que yo quisiera hacer eso. Pero al final, pues, tenéis que trabajar también eso, vuestra seguridad en vosotros mismos. Vosotros tenéis un valor intrínseco, da igual si llegáis a las expectativas de una u otra persona. Eso da totalmente igual. Tú tienes un valor como persona simplemente por serlo. ¿Qué más? También le diría a la gente que se calme. Si quieres apoyar a alguien que ves que tiene como algún tipo de potencial o lo que sea, yo diría simplemente como que apoyarles un poco a lo lejos, sin entrometerte de una manera muy vasta en su vida. A mí me ha causado mucho estrés que todo el mundo quisiera controlar absolutamente todo de mi vida, todo el rato. Incluso a día de hoy sigo teniendo paranoias de que hay algunas personas que me quieren controlar. Pero porque me acostumbré a que fuese así durante muchos años. Todo el mundo parece que te quiere sobreproteger de todo. Todo el mundo parece que quiere controlar todo. Parece que tú eres el muñeco de las personas. Simplemente porque supuestamente eres súper don perfecto. Yo os diría que deja a esa persona que descubra un poco su camino por su cuenta. A mí me ha ayudado mucho más tener unos años en donde he sido algo más irresponsable y cabezota que los años en donde me machacaba a mí mismo por intentar ser el don perfecto que todo el mundo me había metido en la cabeza. Incluso a día de hoy sigo sintiendo que aún para algunas cosas sigo un poco en el proceso de aprendizaje. Para otras yo ya lo he sobrepasado, pero para algunas cosas aún sigo estándolo. Cada persona va a tardar más o menos en su proceso, pero yo creo que prácticamente todo el mundo quiere mejorarse o salir adelante de alguna manera o llegar a algo más en según qué ámbito de su vida. Hay muy pocas personas que están totalmente estancadas y les gusta estar ahí. No sé. Y si esa persona es tan lista como tú dices, esa persona ya encontrará su camino. Puede que tarde 6 meses, puede que tarde 6 años, pero lo conseguirá. No entiendo por qué le tienes que poner en duda, si tan lista es y tan iluminada es, por qué le tienes que poner en duda su proceso vital. No sé, no lo entiendo. Y realmente se contradice. Si una persona es tan lista, esa persona lo encontrará. ¿Por qué estás dudando de sus habilidades? Bueno, y también todo este tema abre varios debates de hasta qué punto es sobreproteger a alguien, hasta qué punto es simplemente preocuparse por alguien, hasta dónde tienes que guiar a alguien o no guiarle, hasta dónde tienes que dejar que se estrelle. Estos son varios debates que siento que todos estos temas tienen una muy delgada línea entre todos. Y estos son debates que cada uno se tiene que hacer a sí mismo, porque seguro que en algún momento de nuestra vida vamos a tener a alguien del que nos preocupemos y del que queramos como salvar. Pero hasta qué punto le tenemos que salvar, hasta qué punto no. No sé, esto es un debate que supongo que es personal de cada uno. Pero lo que os quiero decir, no os machaquéis, todo se solucionará. Y si de verdad sois tan listos como todo el mundo os mete en la cabeza, pues encontraréis vuestro camino tarde o temprano. Un saludo y hasta la próxima.